Hola, mi Bien, hermano, muy buena. bienvenido Yeshua Yahvé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mi hermano, un feliz sábado. Feliz sábado, feliz sábado. ¿Me venís a dar la razón entonces? No, de todas maneras, mi hermano, sí se sabe que, bueno, a veces es necesario pasar por un tiempo de repente por un desierto para poder encontrar el oasis de la palabra del Señor, donde verdaderamente podemos regocijarnos, ¿no? Descansar en Él. O sea, qué precioso es eso. Hace no mucho entiendo esto, pero me regocijo en el Señor cada vez que llega su día santo y trato de ser fiel en este aspecto, ¿no? De creer más y más en Él. ¿Hace cuánto que, Por que eso, guardas Shabbat? mire, yo guardaré cuánto, a ver, un aproximado de unos 20 años, pero así disfrutarlo deben de ser unos 5 años así, o sea, de repente de llegar a entender realmente qué es el Shabbat, ¿no? Eh, para mí es la presencia del Señor, o sea, donde Él desciende para mí y me permite, o sea, para mí no es difícil porque no son cargas que me pone Él, al contrario, me liberta ese día, ¿no? No estoy fijándome en qué no hay que hacer, sino en disfrutar con Él, estar con Él, aprender más de su palabra. Tal vez de repente mi familia o mi sociedad donde yo estoy, de repente todavía no lo entiende así, pero tenemos todos un proceso, ¿no? Así que por eso, mi hermano, un feliz sábado de todo corazón. Espero que también para usted sea un deleite. Igualmente a ti, mi hermano. Y me comentas que hace 20 años, me comentas que hace 5 que empezaste a disfrutarlo, lo que es interesante. Es interesante porque evidentemente una cosa es simplemente obedecer y ya, y otra cosa es disfrutar del obedecer, porque eso ya implica una madurez en la relación. Ahora, si tuvieras alguna duda o tuvieras algún comentario de aportación, bienvenido. Cualquiera de las dos está muy bien, porque realmente Shabbat es uno de los mandamientos, como lo digo en mi libro, ¿no? Olvidados, pero es bastante complejo realmente, porque no es, hasta incluso te puedo decir que, mira, incluso te puedo decir que en el huerto del Edén, la serpiente fue a hablar con Eva en Shabbat, y ellos quebrantaron Shabbat. Y de hecho lo puedo demostrar. Evidentemente es una inferencia justificada, debo decir. Pero si hay alguna duda en ti o nos querés aportar algo, soy todo oídos, mi hermano. Claro que sí, solamente recalcar que en Isaías 58 nos habla, ¿no? De la importancia, ya ya que desde el, a ver, espérame. Sí, desde el 13 en adelante dice, ¿no? Si retrajeres tu pie del día de reposo, Sí. dice, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, dice, te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de esta tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Qué maravillosa promesa, ¿no? Él lo ha prometido y Él es fiel para cumplirlo. Hermano querido, mire, sí vi su, ¿cómo se llama? El título de su tema, y me parece, o sea, es algo que, bueno,
me parece haberlo entendido, pero tal vez usted tenga la perspectiva completa, ¿no? Para plasmarlo así en pensamiento bíblico, ¿ya no? Entonces dice la ley de Cristo. Sabemos que en el tiempo que se estableció el santuario terrenal, sabemos que Dios trajo para el pueblo el recuerdo de los 10 mandamientos. Entonces, y no solamente los 10, no, sino habían como 603 mandamientos más adicionales que Dios le mandó en un libro a Moisés escribir. Entonces, esa ley escrita en tablas y en el libro de Moisés, esa ley llega a caducar en la cruz del Calvario. O sea, de acuerdo a Colosenses 2, ¿no es cierto? 14, 15 dice, clavándolo en la cruz, dice, ¿no? Entonces, llega a terminar como el periodo aquel, de tal manera que cuando leemos en Colosenses también dice, ¿no? Dios nos ha trasladado de las tinieblas de este siglo al reino de su amado Hijo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la ley de Cristo viene a ser una ley diferente. ¿En qué aspectos, hermano? O sea, por ejemplo, yo entiendo de repente que el Espíritu, ¿no? El Espíritu que escribe las leyes en el corazón, de tal manera que, como le acabo de testificar, es que se hace mucho más agradable cuando ya no te sientes obligado a cumplir una ley, sino a disfrutar de aquello que tú puedes hacer por obediencia. ¿Me podría explicar eso bien, por favor? Claro. En el Antiguo Testamento tenemos Jeremías 31 que literalmente te dice que va a traer un Berit Hadashah, un nuevo pacto. Este Berit Hadashah o nuevo pacto es precisamente la ley de Cristo, que es tener la ley en el corazón. Cristo te circuncida, te hace nacer de nuevo, te hace una nueva criatura, te implanta su ley en el corazón, circuncidado, para que cumplas la ley. El nuevo pacto o la ley de Cristo aparece 2 veces. 1 Corintios es 9 y Gálatas 6. Gálatas 6 y 1 Corintios 9. En estos 2 pasajes aparece la ley de Cristo, que de hecho es el pacto. Pablo lo pone como una normativa legal, o sea, lo condiciona, o mejor dicho, lo reconoce bajo una normativa legal, porque Cristo vino primero a pagar la deuda, segundo a morir para casarse nuevamente, porque Dios se había divorciado de las tribus, básicamente de la mitad, y a las que no les dio divorcio, de igual manera, legalmente estaban divorciados. Aunque él no les diera la carta de divorcio, estaban divorciados porque habían sido infieles. Entonces Dios quedó libre, ¿no? Para casarse. Pero para casarse, él tenía que morir, porque él se aplicó esa ley en él mismo. Él tenía que morir para volver a casarse. Esta ley de Cristo es el nuevo matrimonio, porque es una ley matrimonial, en donde nosotros ya no estamos sujetos a la ley, sino sujetos al esposo. Pero cuando estamos sujetos al esposo, tú lo dijiste, ya no estamos cumpliendo la ley porque estemos sujetos a la ley, sino que lo hacemos voluntariamente. Como ahora voluntariamente servimos al esposo por ser esposa, nosotros somos esposa, él nuestro esposo, nosotros le servimos voluntariamente a él, precisamente como lo hace una esposa. Mientras que en el antiguo pacto, de alguna manera, por la naturaleza del pacto mismo, éramos como esclavos sirviendo. Porque el esclavo está obligado a servir perfectamente, pero la esposa no, porque la esposa no es perfecta, ni el esclavo tampoco, solamente que el esclavo está obligado
Te voy a poner un ejemplo más específico. Cuando en el Antiguo Testamento un señor tenía trabajadores, que de hecho algunos de ellos eran sus esclavos, si el esclavo cometía un error lo podía vender. Si se equivocaba lo podía vender. ¿Qué pasa con el hijo? ¿El hijo que comete un error se puede vender? ¿Deja de ser hijo? No. ¿El hijo está obligado a ser perfecto en todo? No. El esclavo sí. Esa es la diferencia. Por eso Pablo habla de que ya no somos de la esclava, sino de la libre. Porque él está referenciando ahí dos pactos. La ley de Cristo es el pacto de la libre y el otro pacto es el pacto de la esclava. Pablo lo dice y usa como analogía precisamente, ¿no? No podía ser mejor, a Sara y Agar. Cuando nosotros vemos esto, comprendemos que realmente la ley de Cristo es tener la ley en el corazón, ya no en las tablas de piedra. Porque estando en las tablas de piedra estaban externas, estando en el corazón están internas, pero es la misma ley, solo cambió de lugar. Y estamos hablando evidentemente de la ley filial. En conclusión, la ley de Cristo no es la que sustituye a la Torá, sino el pacto en el que se deposita la Torá. ¿Sí se entendió la idea? Sí, la plasmó para mí muy bien. O sea, gracias por aportar a mi hambre, ¿no? A mi sed de querer conocer más perfectamente los mandamientos del Señor. Mire, y en todo caso, no sé si usted conozca, o sea, lo que se dicen ahora judíos, ¿no? Que son, Mi ¿cómo le hermanito digo? querido, Sí, voy a dejar hasta acá la pregunta. Llevamos 12 minutos porque ya, para poder tratar de atender a los demás que estén en cola. perfecto. Pero tu pregunta fue excelente porque precisamente estamos hablando de eso y eres muy bienvenido. Evidentemente te voy a dar unos minutos si quieres aportar algo o lo que quieras aportar para que no sea pregunta sino una aportación y luego para poder dialogar con otra persona a ver si de pronto están en contra y yo pueda tratar de que entren en razón, ¿no? Eh, Ajá, contame, el micro es tuyo. claro. Sí, en todo caso, ¿no? Si en algún momento de repente nos volvemos a encontrar, ojalá que toquemos el tema de los judíos, ¿no? Porque ellos niegan completamente que esa ley haya muerto, ¿no? Y hay algunos hermanos aquí en Perú que son los israelitas, un grupo que también incluso se visten así como los judíos, los israelitas antiguos, ¿no? Ya que se llaman así. Pero tengo una Entonces, duda. sí. Cuando me hablas de que esa ley no haya muerto, me estás hablando del pacto. No, o sea, la ley de Moisés, o sea, ellos traen la ley de Moisés y también los judíos, ¿no? O sea, basados en la Torá y en la Ah, Tanakh, entonces ellos no es que tienen aceptan. razón. Tienen razón, es que los dos pactos están vigentes. Ambos. Lo que a nosotros nos toca es decidir en cuál estamos, pero están vigentes. Hoy en día, el pacto sacerdotal, el pacto de las tablas de piedra, pues mucha gente tiene la ley externamente. Están en tablas de piedra y es un ritualismo el que ellos tienen como convivencia semanal con Dios, por ejemplo. O sea, en eso tienen razón, los pactos están vigentes. Aquí no murió ningún pacto. Cristo no vino a clavar pactos en la cruz, vino a clavar deudas, no pactos ni leyes. Todo está vigente. Sin embargo, evidentemente nosotros no queremos estar en el pacto de la esclava, sino en el de la libre.
pero tenemos a elección en dónde estar, ¿no? En eso sí tienen razón. Sí, claro, pero Y en ellos todo están caso, en ese sí, pacto. sí, si están en ese pacto, en todo caso, para ellos debe de ser lícito hacer los sacrificios todavía de corderos y de Sí. palomas, o sea, ellos tienen que seguirlos haciendo eso. Ellos tienen que seguirlo haciendo, pero evidentemente cometen sacrilegio. Porque al Cristo estar presente, cometen sacrilegio. Es como, es como tener dos matrimonios. Estás casado allá, pero quieres venir a ver, o quieres, a ver, te lo voy a poner de otra manera. Estás casado, pero a quien presentas como tu esposa es otra mujer. A la que tú dices, "Oh, esta es la que yo quiero presentar", y la otra se queda olvidada. En este caso, ellos presentan a Cristo, pero están en otro pacto. Evidentemente cometen sacrilegio, porque están diluyendo la sangre del Adulterando. Mesías en otra sangre, ¿no? Claro, claro, correcto. Sí, Gracias, gracias hermano. Yo creo que ha sido muy puntual su aporte. Bueno, sí, de verdad que necesito, por eso es que lo encontré felizmente en el live, ya habíamos hablado anteriormente. En todo caso, lo que si usted de repente me pide algo como aporte y ojalá que pueda servir a alguien, es el tema de que si bien es cierto, ya vivimos ahora, a menos para los que creemos así, ¿no? Que yo creo que es así, que Cristo es mi esposo y que lo amo y que prefiero seguir casado en que prefiero que Él siga siendo mi esposo, que Él siga siendo a quien yo amo. Entonces, animar a mis hermanos, ¿no? A comprender que no vamos a tener vida nueva si no aceptamos ese pacto con Él, ese matrimonio con Él, ¿no? Solamente eso, hermano, de verdad. Muchas gracias, muy agradecido por todo su aporte a mi hambre, como le digo. Muchas gracias, hermano. Que Dios amén, lo mi guarde y hermanito, lo siga bendiciones. bendiciendo. Bien, excelente aporte, excelente aporte. Para los que no escucharon, había un sonido fuerte de fondo. Lo que estaba diciendo el hermano es que debemos de aceptar a Mashiach, a Yeshua, porque de lo contrario, pues no hay vida sin él, y eso es totalmente así.